Hola, muy buenas tardes para todos. Estos videos introductorios quieren ser una especie de clase virtual, una introducción a los temas y a los trabajos que vamos a realizar durante la semana. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los que pudieron enviar los trabajos. En general, los trabajos están bien. Ha habido algunas dificultades técnicas. Tienen que recordar que los nombres de archivo, cuando los guarden en sus computadoras, no pueden tener ni acentos ni ñes. Por tanto, si suben filosofía con acento en el nombre del archivo, lo van a poder subir, pero yo no lo voy a poder leer. Es por eso que muchos de los trabajos enviados no los pude leer aún y les fui avisando. Les ruego que revisen esa situación, así los puedo corregir. No se olviden que todos los trabajos tienen que estar en el aula virtual. No sirve que me los manden al mail institucional. Tiene que quedar el resguardo en la página para que yo pueda desde allí hacer las devoluciones. Y que todos los trabajos, por supuesto, tienen alguna importancia en la evaluación, sea académica o sea de proceso. Más allá de eso, quiero recordarles algo del trabajo anterior. En el trabajo anterior estuvimos trabajando la aproximación simbólica a la filosofía a través de 3 imágenes. Lo importante no son las imágenes. Pueden ser esas, pueden ser otras, puede ser una canción, un poema. Lo importante es que la aproximación estética no es tan conceptual, sino que más bien nos deja impactar por la belleza. La misma imagen nos dice cosas acerca de lo que es la filosofía. Es como una reflexión desde los sentimientos, una reflexión que no parte de ideas, sino que parte del impacto de la belleza en nosotros. Por tanto, si en una evaluación preguntamos, bueno, ¿cuál es el significado de la filosofía desde la aproximación estética que hicimos? No podemos decir que la filosofía es la lechuza de Minerva o es el pensador de Rodin, sino lo que nosotros sacamos como características de la filosofía en esas imágenes, ¿sí? Eso como para aclarar un poquito. En esta semana nos vamos a introducir en lo que es la aproximación sistemática o conceptual. Recordemos algo que habíamos dicho en clase. En filosofía hay una diferencia entre conceptos y categorías. Los conceptos definen, cierran, tratan de decir exactamente lo que las cosas son, y las categorías son complejos entramados de conceptos y sus significaciones. Es decir, que es mucho más amplia, más abierta una categoría que un concepto. En ese sentido, les voy a dar ahora una aproximación sistemática, es decir, una vinculación de distintas categorías que a lo largo de las próximas clases vamos a ir desarrollando una a una. Esta aproximación sistemática yo les diría que la escriban, la resalten, la marquen, ¿sí? Porque va a ser la brújula durante todos los próximos encuentros. Nosotros podemos decir entonces que la filosofía es un modo de ser acerca de la experiencia que tenemos del mundo para comprenderlo, significarlo y transformarlo en un mundo más humano. En esa frase están contenidas las distintas categorías que vamos a trabajar, es decir, un modo de ser o un modo de saber. Esto es que existen otros modos de saber y es sobre lo que vamos a trabajar esta semana, que intenta aproximarse
a la experiencia humana del mundo. Y acá vamos a trabajar qué es una experiencia filosófica y qué entiende la filosofía por mundo, para comprenderlo, significarlo y transformarlo. Ahí está el para qué de la filosofía, ¿sí? La comprensión, la significación y la transformación de la realidad. Cada una de estas categorías las vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, teniendo ya nuestra brújula como para comenzar, vamos a adentrarnos en los modos de saber. La filosofía es un modo de saber. De acá podemos deducir una cosa: no es el único, hay otros. La filosofía no es la única que comprende el mundo. Y ninguno es más importante que el otro. Todos son válidos. ¿Qué es un modo de saber? Es una aproximación a la realidad desde una clave y que tiene una dinámica propia. Los modos de saber más consensuados en el mundo de la filosofía son los siguientes. La filosofía, por supuesto, es un modo de saber. La religión, la ideología, el mito y la ciencia. Esos son los 5 modos de saber tradicionalmente aceptados por todos. Puede haber otros. El arte, por ejemplo, también puede ser considerado un modo de saber. Entonces, estos accesos a la realidad son diferentes unos de otros. Todos son válidos. Ninguno es mejor que el otro. Los que conocemos la realidad somos las personas. Por tanto, no es que en un momento somos científicos, en otro modo somos religiosos, en otro momento somos filósofos, ¿sí? Es decir, nosotros conocemos la realidad con todos estos modos de saber, pero a la hora de analizarlos más profundamente, la filosofía los distingue en estos 5. Los repetimos: filosofía, mito, religión, ciencia e ideología. ¿Cuál es la característica de cada uno de estos? Vamos a ver. Si uno toma cronológicamente, el primer modo de conocer el mundo, el primer modo de saber para acercarnos a la realidad, fueron los mitos. Nosotros tenemos más presente los mitos griegos, pero sabemos por antropología, por literatura también, de que los mitos estuvieron presentes en todas las culturas como un modo de explicar la realidad ante la falta de información, recurriendo, y esta es la clave propia del mito, a lo sobrenatural, a la imaginación y a la fantasía. Es decir, el lugar que ocupan los dioses o los seres mitológicos para explicar la realidad es un modo de darle sentido a las situaciones que rodean al hombre y que no pueden explicar. Por ejemplo, si el volcán erupcionaba en Roma, en el Vesubio, por ejemplo, era porque el dios del fuego se había enojado porque la ciudad no había tributado suficiente, por ejemplo. O si analizamos los mitos de origen, vamos a ver que en casi todas las culturas hay una acción divina que da origen a todo lo que existe. La creación del mundo. El libro del Génesis, por ejemplo. Pero no solamente eso, en la creación del hombre. Están en prácticamente todas las culturas y todos los mitos tienen algo similar. Todo ha dependido de una fuerza superior. El mito, como modo de saber, es válido y no es solamente algo que quedó en el pasado. La clave, dijimos, es la fantasía, es el recurrir a algo sobrenatural,
algo que no se puede explicar desde la misma naturaleza, pero que necesitamos para poder seguir dándole sentido a la totalidad de la realidad, ¿sí? A todo lo que pasa. Los grandes mitos de la historia hablan creación del mundo, creación del hombre, el surgimiento del mal, la lucha del mal, la aparición de la muerte, del sufrimiento, exactamente de todas las grandes situaciones humanas. Y es más, actualmente la cultura contemporánea del siglo XXI también tiene sus mitos. Por ejemplo, el mito de la eterna juventud, ¿sí? El síndrome de Peter Pan, el hecho de que vamos a vivir siempre jóvenes y siempre lindos y siempre respondiendo a estereotipos estéticos. O el hecho del mito de la felicidad a partir del tener elementos materiales. Esos también son mitos que recurren a la fantasía y que de alguna manera quieren legitimar o justificar lo que pasa en la dinámica social. Entonces, aquí tenemos el mito. Muy similar al mito, tenemos que decir, y también tan antiguo como las culturas, es la religión. Las religiones, y acá no hablamos ni de cristianismo, ni de catolicismo, sino de todas, tienen como clave de acceso la fe. Las religiones implican la fe. Y la fe es la confianza de que aquella verdad que Dios o los dioses nos revelan, nos dan a conocer, es verdad y es incuestionable. En este sentido, las religiones han ocupado un lugar fundamental para dar sentido a la existencia humana. Y como los mitos y como la filosofía también abordan la totalidad de la realidad, desde lo humano, lo cósmico, lo pequeño, lo majestuoso del universo, todo trata de tener una explicación a partir de las religiones. En este sentido, la gran diferencia entre el mito y la religión es que la religión no parte de la imaginación o de la fantasía, sino que parte de la fe y utiliza conceptos para sistematizar su interpretación. Esto se llama teología. La teología es el conocimiento conceptual, sistemático, argumentado, con una racionalidad, la racionalidad religiosa, que trata de explicar todo lo que existe. Entonces, religión parte desde Dios una verdad que es única, que es incuestionable y que requiere para ser aceptada por el hombre la fe. El tercer modo de saber es la filosofía, que justamente sobre ella, sobre sus características, sobre sus similitudes y sobre sus diferencias con los otros modos de saber, vamos a realizar el trabajo en esta semana de filosofía. Vamos a pasar a la ideología. La ideología también es un modo de saber que se caracteriza por lo siguiente. Intenta darle sentido y comprender toda la realidad, pero parados en un punto de vista particular que son los intereses de una clase social que le da identidad y pertenencia. Es decir, que a diferencia de los otros modos de saber, aquí el interés de clase o el interés de un grupo social es la clave desde la cual leer la realidad. Utiliza conceptos, es más, muchas veces utiliza filosofía de base, pero en este sentido el interés, sea histórico o sea, o sea inmediato,
cualquiera de las dos cosas pueden ser, lleva a que el grupo busque sobre todo el poder de la verdad. Si mi verdad es impuesta sobre los otros, entonces mi comprensión del mundo va a ser hegemónica, va a ser la válida, le va a ganar a las demás interpretaciones. En este sentido hay que decir que hay dos tipos de ideología: las ideologías hegemónicas y las ideologías dominantes. Las hegemónicas, si bien buscan que su verdad sea la definitiva y la asumida por la sociedad, no se impone por la fuerza, sino que es consensuada por la mayoría. Es decir, hay un paso de consenso en el cual la mayoría de la gente asume como normal o como propia dicha interpretación de la realidad. La ideología dominante sí se impone por la fuerza física, por la fuerza psicológica o por la fuerza verbal. Y estas son realmente peligrosas, ¿no? Porque evitan el disenso y tratan de anular al diferente. Entonces, la ideología tiene como clave de acceso el interés, pueden ser hegemónicas o dominantes. Bien, aquí entonces estaríamos con los distintos modos de saber. Nos faltaría la ciencia. Ciertamente que la ciencia es el modo de saber más valorado en la actualidad. Todo lo que es científico hoy parece tener mucho valor. Si es científico, es verdadero. Ese también es un mito, ¿sí? La ciencia no tiene una verdad absoluta sobre la realidad. En primer lugar, la ciencia busca explicar la realidad, es decir, busca cómo funciona, cuáles son las causas y los efectos de las cosas, pero no puede darle sentido a la totalidad. Es por eso que el objeto de estudio de la ciencia es siempre una parte de la realidad, a diferencia de los otros modos de saber que buscan una comprensión total. De todas maneras, la ciencia, y lo vamos a leer en los apuntes de esta semana, tienen un aporte fundamental también para la filosofía. Digamos que la clave de acceso de las ciencias es la razón instrumental, es decir, un conocimiento para aplicar o un conocimiento que nos sirva para solucionar problemas. Esa es la intencionalidad de la ciencia, ¿sí? Sean naturales, sean sociales. Igual vamos a entrar en esto bastante más adelante. En fin, esta es una pequeña presentación de cada uno de los modos de saber, y con esto yo les invito a que puedan leer tranquilos desde esa brújula que habíamos dicho al principio. La filosofía es un modo de saber acerca de la experiencia que tenemos del mundo para comprenderlo, significarlo y transformarlo en un mundo más humano. Desde allí puedan sentarse a leer tranquilos y subrayar la bibliografía que les estoy subiendo y que puedan realizar la tarea de esta semana, que será justamente elaborar un cuadro comparativo de los distintos modos de saber. Bueno, espero que esto les haya servido un poco, no solamente para leer, sino para escuchar otras cosas que no están en el material, y sigo estando atento a todas las consultas que quieran hacerme. Que tengan buena semana para todos. Abrazo.